Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo de verdades que edifican nuestra fe. Bien, amados hermanos, continuamos con el capítulo 14 de este estudio con relación al Evangelio y la predicación. Recordemos que en el estudio pasado hablamos acerca del mensaje del apóstol Pablo para los ministros de la predicación. Y para hoy tenemos el último capítulo y por supuesto la conclusión con relación a este estudio. Y corresponde el estudio para hoy a el predicador y la parábola del trigo y la cizaña. El predicador debe ser consciente de que también al lugar donde se reúne la iglesia de Cristo asiste toda clase de personas. Algunas de ellas asisten por la voluntad de Dios, para que por el poder del Evangelio sean salvas por la gracia de Dios. También hay personas que asisten simplemente por curiosidad, buscando siempre la ocasión para difamar el mensaje de la palabra, para difamar al predicador y para difamar la conducta de la iglesia. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Es el mensaje, son las palabras del apóstol Pablo con relación a esos hermanos falsos, esos que se introducen encubiertamente, no para ser edificados a través de la palabra del Señor, sino más bien para espiar y para causar, en algunos casos, causar inclusive división dentro de la iglesia o difamar la conducta del pastor y la conducta de la iglesia. También hay personas que no solo asisten, sino que también son parte de la membresía de la iglesia local. Y algunos solo son asistentes. Otros ya son miembros activos en lo que corresponde al servicio de los asuntos eclesiásticos. Asistentes que en su esfuerzo personal pretenden falsificar la identidad de un verdadero hijo de Dios por medio de aparentes síntomas de piedad, aparentes síntomas de servicio, pero su verdadera identidad en el cuerpo de Cristo no es auténtica. Así como dice el apóstol Pablo, falsos hermanos. Son personas que por lo regular son la piedra de tropiezo del ministerio, son por lo regular el motivo de la inconformidad del pastor y la tentación para que la predicación se convierta en una plataforma de sátiras, críticas e indirectas, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de la congregación hay hermanos que de una u otra manera, hablando de esos hermanitos
entre comillas, que continuamente están provocando al pastor. Tanto así que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra, no va dirigido a la edificación de la iglesia, sino a contraatacar a aquellos hermanos, convertir prácticamente el púlpito y la predicación en una guerra de conceptos, en una guerra de criterios, en una guerra en donde se ve comprometido el pastor, que en muchos de los casos saca completamente al pastor de su cordura y saca completamente al pastor de ese verdadero propósito de la predicación. Tanto así que la gracia no es motivo de algunos púlpitos, sino estrados de juicio, de condena, lugares en donde los legisladores de la ley de Moisés se hacen llamar predicadores, que tienen licencia para condenar a los desobedientes al infierno, porque no sirven con sus talentos, con sus dones o con sus ofrendas, porque no dan signos de vida en santificación, porque no oran, porque no asisten a los estudios bíblicos, porque no se visten adecuadamente o de acuerdo a las reglas que se han establecido en determinada iglesia local, porque no levantan sus manos en plena adoración, etcétera, etcétera. Esta es una realidad que muchos pastores como predicadores no pueden evadir, aunque se preparan mentalmente para controlar su inconformidad con algunos hermanos según su criterio, hermanos tibios, hermanos descarriados, hermanitos fusilánimes, que al verlos en el lugar de la reunión lo único que tienen como recurso, o que los predicadores o los pastores tienen como recurso o como arma, es la predicación, haciendo del mensaje de Dios y de la palabra de Dios, que es el pan de los hijos de Dios, un plato contaminado por la ira, contaminado por la inconformidad y la desesperación, tratando de convencer a una pared blanqueada, esforzándose por transformar en su opinión personal al o a los que seguramente dentro de la soberanía de Dios no han venido a ser parte de esa elección o no han venido a ser parte de ese llamado a la salvación por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, podemos mirar ahí en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, verso 21 al verso 23. Dice: no todo el que dice o el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miramos en este pasaje el hecho de que van a haber muchos ministros, creyentes, predicadores, siervos, que se acercarán al Señor Jesús al final de los tiempos, exigiendo la entrada al reino de los cielos por haber predicado el Evangelio, por haber echado fuera demonios,
o por haber sido instrumentos o vasos para llevar bendición o sanidad a otras personas. Personas que posiblemente en su criterio personal merecían el reino de los cielos más que cualquier otra persona, pero la declaración de Jesús fue: nunca os conocí. Es decir, nunca tuve una verdadera relación o nunca tuvieron una verdadera relación con Cristo. Dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Eran personas que nunca habían nacido de nuevo. Miramos también en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 8. En este capítulo 2, mirando un poquito el contexto, en el verso 7 dice: para vosotros, pues, los que creéis, Cristo es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El predicador debe entender que la palabra es suficiente para transformar el corazón de una persona o para endurecerlo según la voluntad de Dios. Y en lo que concierne al ministerio pastoral, es la edificación de la iglesia, en la formación y dedicación a los hermanos que verdaderamente por el Espíritu de Dios son llamados a la santificación y son llamados a la obediencia en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hay que entender que dentro de los hermanos o dentro de la congregación hay personas que se infiltran por muchas razones y posiblemente una de ellas no sea su verdadero interés de entrar a ser parte de esa obediencia a la fe en nuestro Señor Jesucristo, así como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de los Gálatas: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. El predicador debe ser consciente de su verdadera pasión y compromiso con la iglesia de Cristo. También debe ser consciente de la gracia de salvación. También debe ser consciente de la soberanía de Dios. También debe ser consciente de que solo planta la semilla en el momento que predica, en el momento que da el mensaje del Evangelio, solo planta la semilla, y que es Dios el que determina que el trigo crezca, al igual que el maligno se encarga de que la cizaña crezca juntamente con el trigo. La predicación frente a la iglesia de Cristo debe ser gloria del conocimiento y debe ser gloria de la voluntad de Dios, para que no termine tratando de arrancar el trigo como si fuera la cizaña,
sino que por el contrario, que sea la misma palabra de Dios, dando el verdadero fruto en aquellos que han sido bendecidos con la salvación para gloria de Cristo. Y por otro lado, vergüenza para aquellos que no son hijos de Dios, que no se sujetan a la voluntad de Dios. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, verso 28 al verso 30, y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es decir, amados hermanos, que es de suma importancia que no juzguemos a primera vista con aquellos hermanos o con aquellas personas que posiblemente entraron encubiertamente, que posiblemente no se sujetan, que posiblemente no son obedientes y son el dolor de cabeza del pastor. Dado de que posiblemente la lucha del ministro, la lucha del pastor o la lucha de los líderes sea contra un verdadero hijo de Dios. Por eso la palabra es la que se encarga o de edificar o de avergonzar a aquellas personas que no son parte de los planes y del propósito de Dios para vida eterna. Leemos también en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 17. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y en toda buena obra. Como predicadores, como creyentes, como miembros de la familia de Dios, tenemos que entender que al lugar donde se reúne la iglesia asisten toda clase de personas. Muchos porque a la verdad están siendo atraídos, están siendo llamados hacia esa gracia de salvación. Pero otros, porque sencillamente son instrumentos del enemigo, son instrumentos del maligno, usando la misma corrupción y usando esos corazones endurecidos, enceguecidos, para traer
confusión en medio de la congregación. Es ahí donde los pastores, los ministros, los predicadores deben tener esa capacidad, ese discernimiento, esa madurez para poder identificar esta clase de personas a fin de no convertir el púlpito en una guerra campal, a fin de no convertir la predicación, de no quitarle el pan, el alimento de los verdaderos hijos de Dios y convertirlo en un alimento tóxico, en donde pretende no solamente herir a aquellas personas que posiblemente no llenan los criterios del pastor, posiblemente no para el pastor son una carga, y por tratar de arrancar la cizaña terminan arrancando el trigo. El consejo de la palabra, el consejo del Señor con relación a este asunto de que está la cizaña y de que está el trigo, el consejo es muy sencillo, es un consejo muy simple, y el consejo es: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, el Señor va a recoger primeramente a la cizaña y la quemará, y recogerá en su granero al trigo. Así que es la predicación sin ningún añadido personal, sin ninguna intención personal. Es la misma palabra la que se encarga de alimentar a su pueblo, pero también de avergonzar a aquellas personas. No es la buena intención del pastor, no es la ira del pastor, no es el deseo del pastor por erradicar a aquellos hermanos, sino es la misma palabra. Cuando se predica la palabra, cuando se predica ese mensaje tal cual como está, pensando siempre en la edificación y la formación de su pueblo, es esa misma palabra que incomodará a los que no son parte de la iglesia. Es esa misma palabra que los incomoda de tal manera que toman la decisión de irse si no son parte de la iglesia, o permanecer si verdaderamente son del pueblo del Señor. Así que, amados hermanos, la predicación con relación a esa verdadera o a ese verdadero propósito para su iglesia radica en que es la palabra del Señor la que hace esa distinción, la que edifica la iglesia o la que avergüenza a aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Esto para que el predicador no caiga en las trampas, no caiga en las manipulaciones del maligno. Hay pastores que se salen de sus 5 cabales, hay pastores que salen de su cordura y entran a contender, a debatir, a pelear, a discutir con algunos hermanos, dejando por el suelo el testimonio, dejando por el suelo la madurez, pero sobre todo
dejando por el suelo el testimonio del Evangelio. Así como Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, en donde fue tentado, Jesús simplemente utilizó correctamente la palabra. Al enemigo, al tentador, no se fue con iras, no se fue con maldiciones, no se fue con ataduras, con reprensiones, simplemente se fue a la palabra y la palabra misma se encargó de hacer su función. Por eso es de suma importancia que entendamos que a la iglesia o donde la iglesia se reúne, el templo, siempre van a haber personas que son parte del trigo y personas que son parte de esa cizaña. Y para concluir, no solamente el tema de hoy, esta enseñanza de hoy, sino también para concluir este estudio con relación a la predicación y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que el Evangelio es gloria del amor y la misericordia de Dios. Una gloria que proclama la gracia de salvación para los pecadores. Esta gloria no solo obra poderosamente para el renacimiento espiritual, sino que también otorga una identidad celestial, el privilegio de la gloria de la praxis de la justicia de Dios, la excelencia de la exaltación a la santidad y verdad de Dios y la inmerecida gloria de la vida eterna en Cristo Jesús. El Evangelio es gloria del amor y la misericordia de Dios, una gloria que proclama la gracia de salvación para los pecadores. Esta gloria no solo obra poderosamente para el renacimiento espiritual o el nuevo nacimiento, sino que también otorga una identidad celestial, el privilegio de la gloria, de la praxis, de la justicia de Dios, la excelencia de la exaltación a la santidad y verdad de Dios, y la inmerecida gloria de la vida en Cristo Jesús. Hechos capítulo 20, del verso 19 al verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así también, como dice Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Bien, amados hermanos, damos gracias en nombre de Ministerios Edificar por compartir con nosotros un poco de su tiempo, por estudiar con nosotros acerca de este tema con relación al Evangelio y la predicación. Los invitamos para que continúen con nosotros. Vamos a abrir otro estudio
con relación a esas doctrinas de la gracia, con relación a esas doctrinas de la fe. Así que no se pierda nuestros próximos estudios. Y si esta enseñanza, este estudio ha sido de edificación para su vida, compártalo con otras personas. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. O puede también buscarnos en redes sociales, Ministerios Edificar, o nuestra página web, ministeriosedificar.com. Que Dios los bendiga.